165. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, acompañándote siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy tenemos la conferencia Aplicación BIM en el lado aire de la nueva ciudad aeropuerto. Esta conferencia es realizada por el Comité BIM y está a cargo del ingeniero Yeltsin Huancachoque. El ingeniero Yeltsin Huancachoque es ingeniero civil con certificación PMP, máster en gestión de proyectos BIM en España, especializado en BDC en Stanford. Es responsable BIM en el megaproyecto de infraestructura de la nueva ciudad aeropuerto Jorge Chávez. Es coordinador BIM del proyecto Juegos Panamericanos 2029, fue coordinador BIM, y también es docente universitario. Adelante, Yeltsin. Vale, perfecto. Muchas gracias, Karina. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman cuando se pueda ver? Sí, correcto. Vale, perfecto. Pues buenas noches con todos. El día de hoy vamos a conversar un poco respecto a este megaproyecto internacional, el cual consta de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. En específico, vamos a conversar y vamos a, bueno, desde el lab compartir las experiencias que tuvimos aplicando BIM en el lado aire de la nueva ciudad aeropuerto, ¿no? Vale, entonces la agenda que tenemos prevista para el día de hoy es, primero vamos a hacer una pequeña introducción, nos vamos a poner en contexto respecto a lo que es LAB y el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Luego vamos a comentar los retos que tuvimos en este proyecto, en el lado aire en específico, y luego un poco las medidas de solución que hemos implementado o que se implementó en el lado aire del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? La conferencia va a durar aproximadamente unos 45 a 50 minutos. Espero que no sea muy pesada, ¿vale? Igual, en cualquier momento de la presentación pueden dejar ustedes vuestras consultas por el chat o si lo ven conveniente, prender el micro y hacer alguna consulta en específico. Bien. LAF, Lima Airport Partners, es una empresa peruana y es la responsable de la operación y mantenimiento de las obras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? LAF entra en operación en el aeropuerto en el 2001, ¿no? LAF inicia sus operaciones en este año, cuando el tráfico aéreo en nuestro país, en específico en este aeropuerto, era del orden de los 4 millones de pasajeros por año. Desde el 2001 hasta el 2019 se hicieron bastantes obras de modernización y remodelación en el aeropuerto que permitieron incrementar el flujo de pasajeros hasta 23 millones de pasajeros en el 2019. Luego, como todos sabemos, vino el tema del COVID y esto pues impactó a nivel internacional en el tráfico, reduciéndose hasta un 70%, ¿no? En el 2021 tuvimos 10 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en el 2022 28 millones de pasajeros, ¿no? La tendencia evidentemente es un poco a recuperar y a superar el tráfico aéreo que tuvimos en el 2019, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tuvimos en este megaproyecto que en breve vamos a entender un poco mejor? Pues primero, la magnitud del proyecto. Este proyecto es un megaproyecto cuyo presupuesto más o menos ronda los 2.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, tiene un presupuesto que casi duplica el presupuesto que tenía el programa de los Juegos Panamericanos, ¿no? Los plazos son cortos, los plazos de ejecución son muy cortos para un proyecto de esta magnitud. Como vamos a comentar, la cantidad de stakeholders que se tiene en un megaproyecto es importante y eso a veces puede hacer más lenta algunas coordinaciones y aprobaciones en un proyecto, ¿no? Y luego, evidentemente, la complejidad técnica que se deriva de un proyecto singular de esta categoría, ¿no?
Para ponernos un poco más en contexto, el proyecto tiene un área de 900 hectáreas, que es un área equivalente al distrito de Miraflores, ¿no? Todo el proyecto es casi del tamaño del distrito de Miraflores aquí en Lima, ¿no? Para ponernos un poco en referencia, para podernos ubicarnos en el proyecto, por aquí más o menos está la terminal actual del proyecto, y por esta zona, hacia el lado izquierdo de la imagen, vamos a tener la nueva terminal del proyecto, que a la fecha tiene un 52% de avance. Esta terminal va a entrar en operación en enero de 2025, pero en esta charla, en la de hoy, no vamos a hablar acerca de esta terminal, ¿vale? Nosotros nos vamos a enfocar un poco en las lecciones aprendidas que hemos tenido en la construcción, en el diseño y la construcción de la nueva torre de control, que es esta de aquí, y en la segunda pista de aterrizaje que va a tener este aeropuerto, ¿no? Ambos paquetes de este megaproyecto ya fueron entregados y están actualmente en operación por Corpac, ¿no? ¿Vale? Entonces, como algún dato curioso, este es el único aeropuerto de nuestro país que tiene 2 pistas de aterrizaje, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hablar, como les comentaba, acerca de la torre de control y la pista de aterrizaje, ¿vale? En una siguiente oportunidad, pues igual nos gustaría hablar de la terminal, ¿no? Pero, bien, entonces, como les comentaba, para ponernos un poquito más en contexto, la torre de control nosotros la conocemos como el paquete 2.1 y la pista de aterrizaje como el paquete 2.2. La terminal, que ahora mismo está en diseño y construcción, es el paquete 3. Luego vienen otros paquetes como la rehabilitación de la antigua pista de aterrizaje y el diseño y construcción de las áreas comerciales que va a tener este aeropuerto, ¿no? Como los hoteles, zonas logísticas y demás, ¿no? ¿Vale? Todo eso en conjunto, pues, hace que este aeropuerto sea concebida como una ciudad, ¿no? Como una ciudad aeropuerto. Entonces, ya entrando de lleno a la charla, en el 2018, LAP recibe oficialmente el 100% de los terrenos para la expansión del aeropuerto. Y inmediatamente en el 2019 iniciamos con los primeros trabajos para la construcción de este megaproyecto, ¿no? En el 2020 inicia la construcción de la nueva torre de control y la nueva pista de aterrizaje, ¿no? En el 2020 se inicia la construcción y en el 2022 fueron entregados, ¿no? Entonces, esto es importante porque todo lo que vamos a conversar, ¿no? La parte de diseño y construcción, toda la tecnología y las herramientas que se usaron fueron en el 2019, ¿no? ¿Vale? Tengamos eso en consideración. Entonces, ya tenemos un poco la idea de la magnitud de este megaproyecto. Ahora conversemos un poco respecto a los stakeholders. Este es un proyecto aeroportuario y los aeropuertos son infraestructuras en donde interactúan muchos stakeholders y un proyecto de construcción, aparte de esa comunidad aeroportuaria, también impacta las zonas aledañas, ¿no? Por ejemplo, los principales stakeholders que tuvimos en ese aeropuerto eran, por ejemplo, Ocitran, como ente regulador. Tenemos a la supervisión, que es el consorcio CECEL-INECO. También hacemos coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la Dirección General de Aeronáutica. Todo aeropuerto tiene espacios para la SUNAT, para ver qué está saliendo y qué está entrando al aeropuerto. Teníamos que hacer coordinaciones con todas las aerolíneas, porque evidentemente un aeropuerto va a tener espacios de oficinas para las aerolíneas y eso tiene que ser coordinados con todas las aerolíneas. Vamos a tener zonas comerciales dentro del aeropuerto. Dentro del aeropuerto, la Policía Nacional del Perú tiene espacios, y hay un montón de entidades públicas que tienen presencia en el aeropuerto y con los que debemos coordinar para que este proyecto salga de forma exitosa, ¿no? Además de impactar, pues, en la población aledaña, ¿no? La cantidad de stakeholders es sustancial.
Al corte de diciembre del 2022 teníamos 155 grupos de stakeholders, ¿no? Entre internos y externos y entre entidades públicas y privadas. Seguramente para este año la cantidad de stakeholders va a incrementar porque la construcción de la terminal pues va a generar que haya más tenants o operadores o empresas que ofrezcan servicios aeroportuarios dentro de la nueva terminal, ¿no? Entonces esto se va a incrementar muy probablemente a 180 o 200 grupos de stakeholders, ¿no? Ahora, ¿cuál es la complejidad técnica en este tipo de proyectos, ¿no? Los proyectos aeroportuarios tienen una gran cantidad de instalaciones que luego vamos a comentar un poco más, pero por ejemplo aquí pueden ver un corte de la torre de control que tiene pues los sistemas básicos, además de sistemas especiales de contraincendios, sistemas mecánicos y una serie de instalaciones, ¿no? Como pueden ver aquí en esta imagen, se puede ver una gran densidad de instalaciones que hay que coordinar desde etapas muy tempranas como las del diseño, ¿no? Entonces, en la etapa de diseño se encontraron una gran cantidad de interferencias. La intención del diseño, la intención del proyecto tenía que transmitirse a cerca de 155 stakeholders y se tenían una gran cantidad de especialidades involucradas, ¿no? ¿Cuántas especialidades involucradas? Pues, por ejemplo, un hospital normalmente puede tener hasta 30 subespecialidades, ¿no? Que se tienen que coordinar. Un aeropuerto puede tener más de 70 subespecialidades que se tienen que coordinar. Entonces, hay un gran esfuerzo de coordinación que se tiene que hacer en los aeropuertos, ¿no? Aquí pueden ver un poquito nuevamente la torre de control y aquí un poco más de cerca el fanal, ¿no? de la torre de control. Y también en la pista de aterrizaje, como pueden ver en esta imagen, quizás no se note muy bien, pero por aquí está el eje de la pista de aterrizaje que tiene más o menos 3.5 kilómetros. Y la cantidad de instalaciones que pasan por debajo de la pista de aterrizaje es sustancial, ¿no? Como sistemas de drenaje, sistemas eléctricos de media y baja tensión, fibra ópticas, sistemas de combustible, hay sistemas de ayuda de navegación, todo eso se tiene que coordinar, ¿no? Entonces, es una de las pocas obras lineales que tiene una gran cantidad de instalaciones que se tienen que coordinar, ¿no? La imagen, la verdad, no le hace mérito porque está muy de lejos, pero si hiciéramos zoom, aquí veríamos un montón de instalaciones para las luces en la pista de aterrizaje, para los sistemas de navegación y demás, ¿no? Entonces, lo que hay que coordinar es bastante, ¿no? ¿Vale? Luego, estos megaproyectos generan una gran cantidad de información. Solo para que tengan una idea, en el paquete 2.1 y en el paquete 2.2, en ese proyecto tuvimos cerca de 439 modelos BIM que gestionar. Y la cantidad de planos supera los 20.000 planos, más o menos, ¿no? Y con la terminal, va a ser mucho más, ¿no? Entonces, la cantidad de información que hay que manejar es sustancial. Imagínate leerte 20.000 planos para entender un proyecto. De la manera tradicional, no digo que sea imposible, pero consume bastantes recursos que se podrían ahorrar pues trabajando con BIM, ¿no? Es mucho más sencillo entender un proyecto teniendo toda la información centralizada en los modelos, ¿no? Luego, lo siguiente que agregó complejidad y generó que el diseño se modifique fue que el diseño y la construcción de este proyecto fue impactado por el COVID. ¿De qué manera? Pues limitó la procura local e internacional. Equipos que teníamos previstos usar en la torre de control y en la pista de aterrizaje ya no podían ser adquiridos por temas de procura, del COVID, que las fábricas cerraron, bueno, un sinfín de razones. Y eso generó que el diseño también tuviese cambios, ¿no? Y la idea era poder anticiparnos a estos problemas para que no afectase los plazos de ejecución del proyecto, porque teníamos compromisos con el Estado de ciertas fechas en las que estos paquetes de trabajo tenían que entrar en operación, ¿no? Vale, entonces ese es un poco el tema de la complejidad técnica. A grandes rasgos, ¿cuál es la solución que se ha implementado
en ese proyecto, en las etapas de planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Vamos a comentar algunas porque el tiempo en realidad es limitado, las más importantes. Y lo que aquí yo podría comentar es que la diferencia entre gestionar un proyecto normal, pequeño, entre comillas, y un megaproyecto, es la cantidad de información que gestionas y que un pequeño problema en un megaproyecto se puede hacer muy grande por la cantidad de stakeholders que tienes que coordinar, ¿no? En cambio, en un proyecto pequeño, si tienes un pequeño problema, oye, que alguien está usando el Revit en inglés y el otro en español, eso se soluciona fácilmente. Pero un megaproyecto donde tienes 200, 300 modeladores BIM en distintas partes del mundo, pues es un poco más complicado. Y si no tienes todo bien claro y estandarizado desde las etapas de planificación, eso es muy, muy complicado luego de solucionar, ¿no? Entonces, en la etapa de planificación teníamos claro que lo que nosotros estábamos buscando es un proyecto de alto desempeño, ¿no? ¿Qué significa un proyecto de alto desempeño? Pues es aquel proyecto que es usable, construible, sostenible y operable, ¿no? Y para lograr todo esto de aquí, es fundamental lograr un trabajo colaborativo entre los usuarios, el facility, el equipo de ingeniería, que pueda recoger todos los requerimientos de los usuarios y aterrizarlo en especificaciones técnicas, traer todas las necesidades del equipo de operación y mantenimiento y aterrizarlo en un diseño que sea operable y sobre todo fácilmente de construir. Para lograr todo eso, desde la etapa de diseño es fundamental el liderazgo del cliente y la participación de todos estos grupos de stakeholders desde etapas muy tempranas, ¿no? Entonces, eso es algo que se dio en el proyecto. El equipo que iba a operar estos facilities fueron incorporados desde etapas muy tempranas y bueno, eso logró que, como van a ver al final, estos facilities fueron entregados a tiempo, ¿no? Entonces, en la etapa de planificación, lo primero que se hizo fue elaborar unos requerimientos técnicos lo más acertados y eficientes posibles, ¿no? En este caso, ya que estamos hablando de BIM, pues evidentemente teníamos unos requerimientos BIM, los cuales fueron recogidos por los diseñadores, por los constructores o proveedores del proyecto para elaborar sus propios planes de ejecución BIM, elaborar distintos procedimientos, guías y manuales, ¿no? En un megaproyecto, esto es fundamental, tenerlo claro y mapeado al inicio del proyecto. Si tú te vas a poner a hacer esto en el camino del proyecto, vas a tener muchos problemas y muy probablemente algunos no los puedas solucionar por más que quieras por la magnitud del proyecto y porque estos proyectos van avanzando muy rápido, ¿no? ¿Vale? Entonces, es por eso que en ese proyecto se implementó una estructura de estandarización de la información, ¿no? Y lo primero que se hizo fue tener el apoyo de la alta gerencia, ¿no? Mediante políticas o directivas en el proyecto. El símil en proyectos públicos sería, por ejemplo, lo que está haciendo el Plan BIM Perú, sacando leyes, normativas, normas técnicas para que la implementación de BIM sea obligatoria y de forma progresiva, ¿no? Acá lo primero que se buscó fue eso, tener una política en la empresa, el proyecto, y luego, en base a las políticas y los requerimientos, elaborar los planes de gestión BIM. En este proyecto, el cliente tenía su propio plan de gestión BIM, los diseñadores, constructores, proveedores también tenían sus propios planes de ejecución BIM. Hasta ahí no hay mucha novedad, todos los proyectos suelen tener esta información. En este caso, por la magnitud del proyecto, algunos paquetes que manejan una gran cantidad de información, aparte de un plan de ejecución BIM, se pidió un plan de gestión de la calidad bien específico, para garantizar que toda la información que se extraiga de los modelos BIM sea correcta, ¿no? Si tú tienes un proyecto donde vas a sacar miles de planos, vas a sacar los metrados de los modelos BIM, si tú no modelas
el proyecto de manera correcta o si introduces información errada, pues también por más bien que uses en el proyecto, esa información que salga de ese modelo errado va a estar errada también, ¿no? Entonces aquí lo que se buscaba era tener un control adicional y un énfasis en la gestión de calidad de los modelos, ¿no? Luego se hizo bastante énfasis en que los proveedores, los contratistas, los stakeholders tengan bastantes procedimientos de gestión, como usar BIM 360. Este proyecto, que data del 2019, pues trabajó con BIM 360, lo que hoy en día, pues, ahora se llama, pues, ACC, ¿no? Autodesk Construction Cloud. Entonces se generaron un montón de procedimientos para que toda esa inmensa cantidad de modeladores, coordinadores, trabajen con los mismos criterios, ¿no? Se elaboraron instructivos para que todo el mundo tenga claro cuál es el flujo de la información, ¿no? Esto es importante, ¿no? Ustedes saben que lo más importante cuando se trabaja con BIM es la ida de información, ¿no? Entonces, tener trazado cuál va a ser el flujo de la información es fundamental, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este proyecto trabajamos con muchos programas, con Revit, Civil 3D, Inventor, Plan 3D y otros programas más, pero, por ejemplo, para los facilities que se trabajaban en Revit, pues se tenía mapeado, ¿no? ¿Qué parámetros servían para hacer el 5D, para hacer el 4D? Para sacar metrados y presupuestos, qué parámetros tenía que llevar a Presto, qué tenía que hacer con esos parámetros, y de Presto, qué parámetros o qué información llevar a ese software de planificación, que en este caso era Primavera, y de Primavera, qué información llevar al CIPRO, que era donde se hacían los modelos 4D, ¿no? Y la información estaba tan bien trazada que tú podías ir de Revit a Presto, de Presto a Primavera, o ir de Revit a Syncro y de Syncro a Primavera, o buscar cualquier camino, pero la información seguía siendo la misma, ¿no? Tener esto claro parece muy sencillo decirlo, pero es muy difícil hacerlo porque esto depende mucho de los procesos de nuestras organizaciones, ¿no? Y si nosotros como organización no tenemos mapeados o no tenemos claros nuestros propios procesos, pues cuando apliquemos BIM, esa falta de madurez se va a hacer evidente y nos va a ser también un poco más complicado implementar BIM en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, teniendo todo eso claro, habiendo definido correctamente los requisitos BIM, pues se definieron unos usos BIM a usar en el proyecto. Principalmente son estos de aquí: diseño de especialidades con BIM. Todo el proyecto, el 2.1 y el 2.2, fue diseñado directamente en BIM, ¿no? No fue primero hecho en AutoCAD y luego se levantó en 3D, no, todo directamente en BIM, ¿no? Elaboración de documentos alrededor de los modelos BIM, ¿no? Más del 95% de la información salió de los modelos BIM, ¿vale? Ciertos documentos, ciertos planos sí no salieron del modelo BIM porque era un tema de presentar documentos a las municipalidades que lo quieren de alguna forma en específico, o alguna otra data que no tenía valor extraerlo directamente desde los modelos BIM, ¿no? Luego la coordinación se hizo directamente en los modelos BIM, desde las etapas de diseño. Los metrados se extrayeron directamente de los modelos BIM. Esto, en el 2019, pues había muy pocos proyectos que tenían esta madurez. Y luego los modelos BIM también nos tenían y nos tienen que servir para generar los modelos as-built y para usarlo en la gestión de los activos del aeropuerto, ¿no? Vamos a comentar algunos puntos de esto. Por ejemplo, en el tema de diseño de especialidades BIM, pues desde etapas muy tempranas, para que el proyecto sea usable y operable, se trabajó en BIM, se pidió la participación de los usuarios, de los operadores del aeropuerto, y todos estos criterios de funcionabilidad y de operación fueron introducidos desde etapas tempranas, ¿no?
para que el proyecto sea construible desde el diseño, pues, por ejemplo, en el fanal de la torre de control, el proceso constructivo pues, era revisado y validado con los modelos, ¿no? También se tomaron consideraciones de sostenibilidad tanto en la torre de control como en los demás edificios auxiliares del paquete 2.1. Como pueden ver, se generaron modelos energéticos con un programa llamado Isolana y Design Builder para ver el tema de análisis de sombras, temas de iluminación, temas de radiación solar, temas de confort térmico, para ver el tema de las cargas, ver análisis de temperaturas en distintas temporadas del año aquí en Lima, todo con la norma ASRAE, ¿no? Todo esto como, podría decirse como iniciativa del proyecto, porque no era un requerimiento por parte del Estado, y por ende tampoco no se obtuvo ninguna certificación de sostenibilidad, ni LEED, ni EDGE, ni ninguna similar, en la torre de control o en la pista de aterrizaje. Lo que sí va a pasar es que para la terminal se va a tener una certificación de sostenibilidad, ¿no? Que un poco valide un poco esa política que tiene el LAF de ser sostenible, ¿no? En la etapa de diseño, tanto intermedio como final, se usaron los modelos BIM para los ensayos de túneles de viento que se hicieron en Canadá. Como pueden ver aquí en la imagen, se hicieron impresiones en 3D a partir de los modelos BIM y se hicieron los estudios de túneles de viento, ¿no? Bueno, esas fueron algunas de las aplicaciones respecto al diseño de las especialidades directamente en BIM. Ahora, como les comentaba, toda la documentación salía de los modelos BIM, y cuando la documentación sale de los modelos BIM, con el caso de Revit, pues los planos cargados al BIM 360 con el 3D tienen cierta bidireccionalidad, ¿no? Tú seleccionas algo en el plano, se selecciona en el 3D en BIM 360, lo cual es inherente en Revit, ¿no? Entonces, esto ayudaba a entender mejor el proyecto y revisarlo tanto en 2D o en 3D. Para el tema de coordinación 3D, aquí se usó BIM 360 en su momento, tanto para la pista de aterrizaje como para la torre de control. Y, bueno, aquí unas imágenes de las instalaciones que se tenían en la pista de aterrizaje y en la torre de control, ¿no? Para esto era fundamental tener el proceso claro, de en qué momento usabas BIM 360, aquí se usó también BIM Glue, quiénes lo van a usar, y aquí la herramienta que nos ayudó bastante en la trazabilidad de las incompatibilidades, las interferencias que se encontrasen en la etapa de diseño fue BIMTrack, ¿vale? Se usó BIMTrack y por ejemplo, teníamos registros muy detallados, por ejemplo, de las interferencias o emisiones que teníamos en el proyecto, con una descripción. Se identificaba quién era el autor, cuándo fue creado, cuándo fue la última modificación, cuándo se cerró, qué tipo de interferencia fue, cuál fue la periodicidad y con qué comentarios o con qué análisis se cerró, ¿no? Y aquí hay un tema, pues, de cómo fue la coordinación, todo registrado en este aplicativo llamado BIMTrack. Entonces, esto es importante para tener una trazabilidad de cómo se solucionaron las interferencias o emisiones por distintas razones, ¿no? Para tener un registro, o luego a veces cuando existen algunos impactos en los cronogramas y en los costos, pues es importante saber por qué causa del diseño se generaron esos impactos, ¿no? Luego, en cuanto a la extracción de metrados, una de las cosas interesantes que se hizo en ese momento y que hoy en día ya hay otras formas de hacer, ¿no? Es, por ejemplo, en su momento los metrados se llevaban directamente del software que generaba el modelo hacia el software donde se hacía el presupuesto del proyecto, que en este caso era Presto. Entonces, a través de un add-in llamado CostSheet, se llevaba toda la información directamente a Presto, ¿no? Y eso te ahorraba mucho tiempo de introducir parámetros de manera manual y se evitaban errores humanos, ¿no? Y la información también podía venir de Presto a Revit, ¿no? La clave para eso era el tema de la codificación que comentamos previamente, ¿no? Esto en
En Revit es algo muy común, muy conocido. ¿Esto por qué? Porque Presto creó un add-in que se llama COSID que te permite ese flujo bidireccional entre Revit y Presto, ¿no? Pero cuando tú trabajas una obra de infraestructura con Civil 3D, en ese momento, bueno, y hasta el día de hoy, no hay un add-in que te permita ese flujo bidireccional entre Civil 3D y Presto, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros queríamos automatizar ese proceso de extracción de metrados desde Civil 3D a Presto, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, se elaboró un aplicativo mediante lenguajes de programación que te permita llevar de forma automática la data de Civil 3D a Access, y, o sea, esto internamente, ¿no? De Civil 3D a Access y de Access a Presto, de forma ordenada y estructurada. ¿Vale? Entonces, de esta forma, todas las cantidades en el lado aire de los proyectos que les he comentado se llevaban de manera automática en la etapa de diseño. No se colocaba nada de manera manual. Hoy en día, pues, esta también seguiría siendo una forma válida de llevar la información. Sin embargo, Presto, que es el software para hacer presupuestos con BIM, pues ha evolucionado bastante y ahora funciona muy bien con los IFCs, ¿no? Entonces, lo que ahora están haciendo muchas empresas es llevar la data, por ejemplo, de softwares como Civil 3D a IFC y de IFC a Presto. Y está funcionando muy bien, ¿no? Para lograr todo esto, este flujo de información que les estoy comentando, es fundamental tener mapeado qué información vas a llevar, ¿no? Y cómo la vas a llevar. Entonces, aparte de eso, como este era un proyecto internacional donde participaba gente de distintas partes del mundo, de España, Estados Unidos, de Chile, de distintas partes del mundo, como ustedes saben, los criterios para extraer metrados no son los mismos en todos los países, ¿no? Aquí en Perú el encofrado se puede sacar en metros cuadrados y en otro país se puede sacar hasta metros cúbicos. El tema en arquitectura de los huecos y las puertas y las ventanas. En nuestro país se hace el descuento en los muros de albañilería, en otros países no se hace ese descuento que se compensa con otras cosas. Como había gente participando de todo el mundo, lo que se hizo fue elaborar un documento llamado Base of Estimates, que es una buena práctica, incluso definida en la guía del PMBOK, o descrita, perdón, en la guía del PMBOK, del PMI. Pues lo que es un documento que explica cuáles son los criterios de extracción de metrados y cómo es que se está extrayendo los metrados, qué fórmula estás usando para extraer los metrados, si le estás metiendo un porcentaje de desperdicio, qué software estás usando. Todo eso está descrito en estos documentos que se generaron en el proyecto, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Cualquiera puede, cuando la información está estandarizada, cualquier persona nueva puede venir al proyecto y se va al plan de ejecución bien, se va a los procedimientos, se va a este documento y va a entender todo claramente. Casi que la idea es que no sea necesario ni siquiera explicar cómo tiene que hacer las cosas, porque aquí ya está descrito. Lograr ese nivel de madurez, de estandarización de la información en un megaproyecto es fundamental. Si eso no lo tienen en un megaproyecto, van a sufrir mucho, van a tener muchos retrabajos, van a necesitar un montón de gente que la verdad no sería necesario si esto se tuviera estandarizado, ¿vale? Y los otros dos usos son el tema de la generación de los as-built y la gestión de activos, ¿no? Respecto a la gestión de activos, pues desde etapas de diseño y construcción, se pidió a los diseñadores y constructores que introduzcan una metadata en los activos mantenibles del proyecto que nos permita llevar toda esta información hacia la etapa de gestión del activo, ¿no? Todo esto alineado con el estándar code. Esto de aquí ahora mismo está en un proceso de implementación dentro del lab y esperamos poder compartir pronto estos resultados, ¿vale? Seguramente ha de ser uno de los pocos proyectos en nuestro país que use los modelos BIM en la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Independientemente del nivel de desarrollo. No digo el único, pero ha de ser de los pocos, ¿no? Ahora, hemos dicho que en la etapa de planificación era fundamental el tema de la estandarización. En la etapa de ejecución implementamos los usos BIM, estos de manera
eficiente debido a que nos dimos el trabajo de estandarizar todo previamente. Ahora, para monitorear y controlar que todo lo que hemos planificado con BIM se está haciendo de forma correcta o no, es fundamental tener una métrica, ¿no? Sea cual sea la métrica, es fundamental tenerla. Y esta métrica, pues, tiene que estar alineado con los objetivos del proyecto. La idea no es tener métricas por tenerlas, sino tiene que estar alineado a los objetivos del proyecto o a los requerimientos del cliente, ¿no? Debemos definir el objetivo de la métrica del indicador, evidentemente la fórmula, cuáles son los valores meta, los valores mínimos y el responsable, ¿no?, de dicha métrica. Entonces, en este proyecto, por la magnitud, por la rapidez, pues principalmente nuestra métrica era el tema de la coordinación 3D, es decir, cuántas interferencias hemos identificado y cuántas hemos cerrado. Aquí en esta imagen van a poder ver todo esto, toda esta trazabilidad la teníamos con BIMtrack, ¿no? Entonces, todo esto ya no era necesario ni siquiera programar nada, ¿no? Entonces, de color verde, aquí van a poder ver desde la etapa de diseño cómo fuimos encontrando incidencias o interferencias en el proyecto, y de color azul cómo fuimos cerrándolas, ¿no? Como pueden ver, y como siempre pasa en todo proyecto, al inicio hay un desfase, porque al inicio cuesta un poco romper esa inercia al inicio de los proyectos. O sea, ciertamente al inicio nos costó, pero luego nos alineamos y luego estuvimos muy de la par entre lo que se identificaba y lo que se solucionaba, ¿no? Hasta lograr el cierre completo, ¿vale? Pero si nosotros no hubiéramos tenido ninguna métrica, pues seguramente no nos hubiéramos enterado de que estábamos demorándonos mucho en cerrar algunas incidencias, ¿no? También para ver el tema del monitoreo y control del proyecto, pues usamos fotogrametría, ¿no? Para hacer levantamientos rápidos en toda la extensión, bueno, en ciertas partes del aeropuerto, y pues comparar un poco cómo iban los trabajos en determinadas fechas, ¿no? Todo esto con fotogrametría, ¿no? Al final esto pues nos llevó a poder entregar de manera oportuna, en los plazos establecidos, la torre de control, que actualmente está en operación, que tiene 65 metros de alto, el equivalente a 21 pisos normales, ¿no? Y como vieron en la imagen por debajo, tiene unos pilotes que más o menos han de ser de entre 35 y 40 metros, si la memoria no me falla, ¿no? Fue entregada a Corpac y ha de ser una de las estructuras más seguras de Lima, porque incluso en el 2022 ganó el premio a la excelencia en el diseño estructural a nivel internacional, ¿no? No digo que eso haya sido debido a BIM, sino que BIM en algún momento habrá dado soporte a ese logro, ¿no? Como por ejemplo, con la impresión 3D para los ensayos de túneles de viento, ¿no? Al final lo que busca BIM es facilitar algunos procesos de diseño y construcción del proyecto, ¿no? BIM no es una píldora mágica que te va a solucionar todos los problemas del proyecto, ¿no? Igual la pista de aterrizaje fue puesta en operación de manera oportuna con 3.480 metros de largo, más de 10 kilómetros de calles de rodaje, es decir, las pistas por donde los aviones circulan para llegar desde la terminal hasta la pista de aterrizaje. Vale, entonces aquí algunas imágenes del primer despegue de la pista de aterrizaje y del primer aterrizaje de la pista del aeropuerto, ¿no? Actualmente ambos se encuentran concluidos. El 1 de abril el MTC autorizó el funcionamiento de la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje. El funcionamiento. La entrega física fue mucho más antes, ¿no? Entonces, muchas de las lecciones aprendidas, de los errores que tuvimos, de las cosas en las que sufrimos en el paquete 2.1 y 2.2, pues las hemos cogido como input y las estamos usando en el paquete 3 para que aquí la implementación sea mucho más eficiente. Y bueno, esperamos pronto tener
poder compartir alguna lección aprendida, lo que tengamos en el paquete 3 o en los otros paquetes del aeropuerto. ¿Vale? Muchas gracias. Eso sería todo de mi lado. Voy a estar encantado de profundizar en cualquiera de estos temas en función de las preguntas que me puedan hacer. ¿Vale? Igual por ahí vi varias manos levantadas. Bueno, me pongo a la disposición, Karina, de poder responder a las preguntas que se tengan, si es que las hubiese. ¿Qué tal, ingeniero Yeltsin? Sí, justo estamos colocando en el chat que pueden ingresar sus preguntas a los participantes. Aquí veo una pregunta de Javier Porras, que dice, ¿cómo lograron estandarizar los metrados? Como comentaba al inicio, primero fundamental definir qué parámetros, cuál va a ser el nombre del parámetro que vamos a usar para llevar. A ver, para llevar los parámetros de forma estructurada y ordenada, asesor de presupuestos, eso se hace a través de un código, de un parámetro que tú colocas en el modelo, ¿no? Por ejemplo, puede ser el itemizado del presupuesto o la forma en cómo tú lo organices. En función de ese código, tú puedes llevar toda la información de los metrados de forma automática hacia el sobre de presupuesto, ¿no? O sea, en resumen, es un parámetro, uno o varios parámetros los que te permiten llevar la información de los metrados de forma estructurada hacia el sobre de presupuesto. Eso es uno, clave. Y lo siguiente clave para llevar los metrados era lo que les comentaba aquí, tener estandarizado los criterios de metrado, porque el software no se sabe los criterios de metrado, tú le tienes que meter esos criterios de metrado. Entonces, eso está estandarizado y estaba escrito en un documento que, como les comentaba, se llamaba Base of Estimate en nuestro proyecto, ¿no? Del cual también se habla en la guía del PMBOK, ¿no? En la 6ª edición. Vale. ¿Qué tamaño de Revit se llegó a tener? Supongo que pregunta por el peso. Mira, como les comentaba al inicio, aquí tuvimos cerca de 439 modelos, superando más de 30 gigas de información, solo en estos dos paquetes. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a tener en el paquete 3 es mucho más que esto, ¿no? Es mucho más. El paquete 3 es mucho más grande que estos dos paquetes juntos, ¿no? Bueno, aquí Luis pregunta, ¿qué diferencia tiene Presto con Delfin y cómo ayuda a mejorar los proyectos? Para ser sinceros, yo no he usado nunca el Delfin, no lo conozco, pero sí he usado el Presto. Y el Presto, cuando yo empecé a trabajar en este aeropuerto por el 2018, finales del 2018, yo no conocía Presto y lo conocí recién en este proyecto. Y me sorprendió lo que Presto puede hacer. Yo no sabía en el 2018 que existiese un programa que te pueda extraer toda la información de Revit a Presto de forma automática y que el flujo sea bidireccional. Aquí no puse una imagen, esto me di cuenta luego que me faltó esa imagen, pero ¿cuál es el nivel? Por ejemplo, si tú seleccionas una partida en el Presto, si tú la seleccionas una partida en el Presto y dices anti-click, seleccioname esta partida en el Revit, se va a seleccionar y se va a resaltar ese elemento en el Revit. Si tú tienes una puerta en Revit, lo seleccionas y le das anti-click, selecciónamelo en el Presto, se va a seleccionar todas las partidas asociadas a este elemento en el Presto. Y ese flujo va incluso más allá. Tú puedes, si estás con Revit, modificar la geometría del modelo desde el presupuesto si así lo requieres. Entonces, este flujo bidireccional te da una trazabilidad importante, te da transparencia. Si los proyectos públicos se hicieran de esta forma, el supervisor de un proyecto a precios unitarios podría revisar los metrados rápidamente. Podría saber si el contratista está metrando o no todo, si se ha olvidado o no, si está metrando de más o no. Tú eso te puedes dar de cuenta en segundos si lo tienes de esta forma, ¿no?
Luego veo aquí otra pregunta. Bueno, aquí Franco pregunta, ¿el apoyo de BIM es efectivo solo a este nivel de proyectos, considerando el presupuesto que representa su implementación? ¿Qué recomendación clave puedes dar a los profesionales con experiencia en proyectos para que aún no están capacitados con estas nuevas herramientas? En realidad, alrededor del mundo hay una gran cantidad de data, de resultados, de informes que han demostrado que BIM se puede implementar en cualquier tipo de proyecto, de cualquier magnitud y en cualquier etapa del proyecto, así sea una escuelita o sea un megaproyecto, ¿no? No hay limitación en cuanto a ello, es por eso que nuestro país, a través del Plan BIM Perú, ha tomado como política de Estado implementar de forma obligatoria BIM a nivel público, ¿no? Desde el 2000, o sea, empezó ya desde el 2019, pero en el 2025, proyectos que vienen del nivel nacional a regional, bajo ciertas tipologías, va a ser obligatorio. Y a partir de 2030, todos los proyectos, sea cual sea, ya sea a nivel regional, local o nacional, también van a ser obligatorio el uso de BIM, ¿no? Entonces, es tanto, digamos, es tan aceptado esto y los resultados han sido tan buenos que organizaciones como la ISO han sacado más de 15 ISOs relacionadas a BIM, ¿no? Y las más importantes son la ISO 19650, que a la fecha ya es una NTP, ¿no? Ha sido traducido oficialmente e incorporada como una NTP en nuestro país. Entonces esto ya se viene con todo y, bueno, como comenta el colega, es importante capacitarnos, ¿no? Ahora, como dice Julio, ¿qué recomendaciones se podrían hacer para ingenieros que tienen ya bastante experiencia? Pues en realidad estas capacitaciones se deben hacer en función de los roles, ¿no? No es lo mismo capacitar a un ingeniero junior que va a sacar metrados y planos, ¿no? A un ingeniero junior que va a sacar metrados y planos, que a un ingeniero residente o supervisor, ¿no? El supervisor o el residente no necesita saber, digamos, entre comillas, modelar, sacar planos y demás, ¿no? Quizás el supervisor lo que sí necesita es saber cómo sacar metrados, cómo hacer ciertos cortes, ¿no? Cómo hacer ciertos cortes, cómo detectar interferencias, pero quizás no necesite saber los metrados, ¿no? Entonces, se tiene que elaborar un plan de capacitaciones orientado en función a los roles que vamos a tener en nuestra organización, ¿vale? Entonces, normalmente, por ejemplo, en Lab, lo que hicimos es hacer un plan de capacitaciones en función de roles. A nivel de gerencia, les mostramos cómo sacar metrados, cortes, cómo exportar los planos, y si alguno quiere, bueno, hasta ahí llegamos. Y si alguien quiere, le enseñamos a modelar. Pero a los juniors sí les enseñamos a modelar, a metrar, a sacar planos y más cosas, ¿no? Entonces, la capacitación tiene que ser en función de los roles, ¿no? A ver, veo aquí preguntas. Bueno, aquí, bueno, Julio comenta, no, buenas noches. En una parte indicó que los desperdicios los consideran en los metrados. ¿Por qué no en los análisis de costos unitarios? No, en realidad, eso depende de cada proyecto. O sea, lo que yo decía es que estas herramientas te permiten gestionar los desperdicios, si quieres desde el modelo, o si quieres desde el presupuesto, o si quieres desde el análisis de precios unitarios. No hay ningún problema, ¿no? Acá Diego pregunta, bueno, ingeniero, buena ponencia, consulta, ¿ese plan de calidad bien lo elaboran los subcontratistas o la contratista principal tenía que elaborarlo y entregarlo a los subcontratistas? ¿Este plan de calidad estaba sujeto a un software en específico que revise la calidad de los modelos o cómo era tratado este tema de calidad? Esa es una muy buena pregunta. Lo que se pedía era que todos en el proyecto primero tengan la certificación en la ISO 9001, que es una de las ISOs más importantes del mundo, que se enfoca en la gestión de calidad. Y en los requerimientos estaba que el contratista principal tenía que elaborar un plan de gestión de calidad alineado con su sistema de gestión de calidad.
Y luego el contratista tenía la opción de que sus subcontratistas estén alineados a su plan de gestión de calidad o que sus subcontratistas elaboren su propio plan de gestión de calidad. BIM en este caso, ¿no? Dependiendo de cómo se organizan ahí, como que el cliente no lo limitaba. Pero en ambos casos, ya sea que el subcontratista elabore su propio plan o se alinee al contratista principal, ambos tienen que estar bajo los requerimientos de la ISO 9001, ¿no? ¿Vale? Aquí otra pregunta. Luis pregunta, muchas gracias por la respuesta, disculpe, tengo otra pregunta. ¿Qué nos recomendaría a los que estamos iniciando en el mundo BIM? ¿Qué debemos conocer inicialmente y qué programas a futuro debemos conocer? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué programas conocer? Primero, si están iniciando recién en el mundo BIM, quizás les convenga hacer algún curso o algún programa acerca de la metodología, porque BIM es una metodología, ¿no? Que puedan entender de manera clara cuál es esa metodología BIM y luego, en función de eso, seguir especializándose en determinados temas de la metodología BIM, ¿no? Por ejemplo, si eres un especialista en costos y presupuestos, pues, entendiendo la metodología, pues, las siguientes herramientas que tendrías que aprender sería Revit y Presto, ¿no? Pero el tema de qué softwares aprender es una pregunta complicada porque los softwares dependen de en qué industria estás trabajando, ¿no? Si estás trabajando en edificaciones, lo más probable es que en nuestro país, en Perú, usen Revit para el tema de edificación. Si estás hablando de obras lineales como carreteras, lo más probable es que usen Civil 3D, ¿no? Si estás hablando de proyectos mineros o plantas industriales, lo más probable es que usen Plan 3D o Smart Plan, que son distintos programas, ¿no? Si tú estás en el área de planeamiento, o también usan Inventor, disculpen, también usan Inventor, ¿no? Si estás en temas de estructuras metálicas, probablemente usen Tekla o Revit, ¿no? Si estás en la etapa de planeamiento, si tú eres un especialista en planificación, tendrías que aprender Navisworks o Syncro. Si eres un experto en costos y presupuestos, pues Presto o Delphi, que me contaron que funciona bastante bien. La verdad, hay una nueva gama interesante de softwares que tendríamos que aprender en función de nuestros perfiles y los proyectos en los que trabajamos. Vale, luego, bueno, aquí Albert Medina pregunta, ¿en el entorno común de datos puede explicar un poco más el tema de gestión de la información? Bueno, es un poco general la pregunta, pero bueno, en el paquete 2.1 y 2.2 en su momento usamos BIM 360. Todo el diseño colaborativo, desde distintas partes del mundo se hizo en BIM 360. Para eso lo fundamental es tener una estructura de carpetas estandarizada, que en nuestro caso estaba en nuestro documento de gestión que les comentaba aquí, ¿no? Aquí tenemos, no se nota muy bien, pero BIM 360 Communication Procedure, ¿no? O sea, procedimientos de comunicación en BIM 360, procedimientos de diseño en cuanto a BIM. O sea, teníamos unos documentos que tenían eso claro, ¿no? Dentro de esos documentos lo que se define es una estructura de carpetas, el tema de permisos en función de los roles, y bueno, la plataforma tecnológica y los softwares que se van a usar, ¿no? Aquí lo más importante sería definir eso, ¿no? En el entorno común de datos. ¿Vale? Pues,
bueno, hay bastantes preguntas, hay bastantes preguntas, algunas no las he respondido porque no tienen que ver con temas BIM, ¿vale? Porque, y me parece que ya pude responder la mayoría, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta o si se me haya pasado alguna. Ah, aquí veo en otra zona otra pregunta. ¿Vale? Para elaborar los PEF, los hicieron también en la fase de construcción y si así fue, ¿cómo hicieron con sus contratistas y proveedores? Esa es una muy buena pregunta. ¿Vale? Esa es una muy buena pregunta. Si tú eres el constructor principal, el contratista principal en tu proyecto, y tu proyecto tiene requerimientos BIM, para que no tengas problemas, lo primero que tú debes hacer es hablar con tu área de procura y decirle, mira, en este proyecto tenemos requisitos BIM. Y estos requisitos BIM tenemos que trasladarlos a toda la cadena de suministro. ¿Vale? Entonces ahí también tienes dos opciones. Primero, sí o sí tienes que meter esos requerimientos BIM que te ha pedido tu cliente también en los contratos de tus subcontratistas. Porque si no los metes, luego el subcontratista puede que no quiera trabajar en BIM porque no está en los alcances de su contrato. Y muchas empresas pequeñas aquí en Perú, por temas de descoordinación entre las áreas de procura y demás, pues a veces se olvidan de meter esos requerimientos BIM en los contratos de los subcontratistas, ¿no? Entonces, esos requerimientos se tienen que meter en sus contratos. Ahora, lo mejor sería que tus subcontratistas estén alineados al plan de ejecución BIM del contratista principal. Sin embargo, a veces existen subcontratistas que tienen un nivel de desarrollo BIM muy alto, que vienen a veces con sus propios planes de ejecución BIM porque es necesario, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto, el que está haciendo todo el sistema de equipajes es una empresa internacional que el sistema de equipajes lo fabrica directamente extrayendo la data de los modelos BIM, entonces su madurez BIM es muy alta. Vienen con sus propios planes de ejecución BIM, eso sí, los cuales tienen que estar bajo el paraguas del plan de ejecución BIM del contratista principal, ¿no? Entonces hay que analizar, pero lo clave es trasladar el requerimiento BIM del cliente al contrato del contratista y luego analizar si es conveniente que el subcontratista tenga su propio plan de ejecución BIM o no, en función de su madurez y de los trabajos que va a hacer, ¿no? Vale, pues hay algunas otras preguntas que han hecho que tienen que ver con un poco que no están directamente relacionadas con el tema BIM y por eso no las estoy respondiendo. Espero ahí su comprensión. Acá hay otra pregunta que se me pasó. Durante la construcción, ¿se llegó a realizar una sinergia con Lean Construction? Sí, para el tema aquí no lo comenté porque ya es algo muy usual, pero lo que se hacía, por ejemplo, bueno, aquí lo pasé quizás un poco rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? En la etapa de diseño, pues se tenía un flujo de la información de Revit a Synchro, que es el software para hacer el 4D y hacia primavera, ¿no? Entonces, para hacer la planificación, la línea base y las demás actualizaciones, se usó estos programas Revit, Synchro y Primavera. Y luego, para el tema de las tareas diarias, para el 4-week look ahead, para los trabajos a los 3 o 4 semanas, pues se hacían unos planos en función en función de colores para saber qué se va a identificar cada semana, ¿no? Entonces, estaba alineado un poco al LATS Planner del Lean Construction, ¿no? Principalmente eso. Julio pregunta, ¿para el diseño geométrico de la pista se utilizó Civil 3D? Sí, se usó Civil 3D para el diseño geométrico de la pista. Y también para muchas instalaciones que están debajo de la pista. Se usó Civil 3D. Aquí pregunta,
leo, en Presto el ingreso de los costos de insumos se realiza de manera manual o se usa un parámetro que se crea desde Revit. Lo mejor para el tema de hacer el análisis de precios unitarios en Presto, imagínense que Presto es como un S10, pero que tiene una bidireccionalidad con Revit. Entonces, en Presto, lo mejor sería que tú hagas tu análisis de precio unitario en Presto, ¿no? Que ahí tú hagas tu análisis de rendimientos y le coloques los costos en Presto. Y de Revit solo saques las cantidades, ¿no? Y de esa forma multiplicas tu cantidad por tu precio unitario y tienes el presupuesto, ¿no? El tema de las fórmulas polinómicas y demás, Presto es un software abierto donde tú puedes hacer tus propias configuraciones y no vas a tener problemas con nada de eso. Incluso, cuando yo trabajé en otra empresa, se llamaba SACIR, que tenía un proyecto de una carretera que se estaba haciendo en Ancash, donde el presupuesto se estaba haciendo Presto. Pero el cliente, que era el MTC, pues quería que los análisis de precios unitarios, los informes de presupuesto, todo venga con el formato del S10 que siempre conocían. Presto es un programa abierto que te permite personalizar los formatos de tal forma que tú puedas exportarlo tal y como lo hace Presto. Esa personalización se hizo tan bien que el cliente no podía diferenciar cuál se hizo en Presto o cuál se hacía en S10, porque hasta el tipo de letra lo podías personalizar, ¿no? Vale, pues, Karina, creo que ya no hay más consultas y estamos justo sobre el tiempo planificado, creo que nos pasamos un poquito incluso. Sí, sí, Yeltsin, ya no hay más consultas. Pues nada, solo me queda agradecerte, Karina, por la invitación y espero en otra oportunidad poder compartir las experiencias y lecciones aprendidas que tengamos de la terminal, ¿no? Que en enero de 2025 va a estar en funcionamiento. Gracias, más bien, Yeltsin, por tu participación el día de hoy, y te otorgamos a nombre del Comité BIM y del capítulo de Ingeniería Civil tu certificado por la participación, el cual será enviado a tu correo electrónico. Muchísimas gracias, Yeltsin. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, nos vemos. Chao. Gracias a todos, nos vemos.